Hoy nos sumergimos en 5 historias reales de personas que murieron de maneras extremadamente absurdas. Son impactantes, sorprendentes y un poco difíciles de creer. Desde accidentes hasta percances inusuales, estas historias muestran lo impredecible que puede ser la vida. Quédate para explorar estos extraños y trágicos eventos. Era el 14 de enero de 2013 en Cantonment, Florida. James Campbell, un veterano de Vietnam de 68 años, había vivido en la zona la mayor parte de su vida. Era muy conocido y querido, un amigo leal y hombre de familia con 2 hijos y 4 nietos. En este día en particular, James y su pareja Iris Fortner, de 56 años, volvían a su casa. El día era como cualquier otro, hasta que se convirtió en un trágico y extraño accidente. James e Iris acababan de llegar a su entrada en su Chevrolet Van de 1995. Al acercarse a las puertas metálicas de su casa, James salió del lado del pasajero para abrirlas y permitir el paso del vehículo. Iris permaneció en el asiento del conductor, lista para retroceder la van una vez que las puertas estuvieran abiertas. Mientras James caminaba, Iris abrió su puerta para verificar su posición. En ese momento su perro, un gran boxer bulldog, saltó al asiento delantero. El gran perro presionó accidentalmente el acelerador. La van que estaba en marcha atrás se movió repentinamente de reversa. Iris trató desesperadamente de detener el vehículo. Intentó alcanzar el freno, pero ya era tarde. La van retrocedió hacia James atrapándolo bajo las ruedas. Se llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos del condado de Escambia llegaron rápidamente, pero poco pudieron hacer. James Campbell fue declarado muerto en el lugar. El impacto había sido severo y a pesar de los esfuerzos de Iris, el accidente fue inevitable. Ella sufrió heridas menores, pero no fue acusada de ningún delito. La patrulla de carreteras de Florida realizó una investigación sobre el incidente. Los informes confirmaron la secuencia de eventos. James había salido de la van para abrir las puertas. Iris había abierto la puerta para verificar su posición, y el perro había saltado al asiento del conductor presionando accidentalmente el acelerador. La van retrocedió hacia James, resultando en su trágica muerte. Los medios locales cubrieron ampliamente la historia. El Pensacola News Journal y North Escambia News informaron sobre el inusual accidente, mostrando la trágica naturaleza de los eventos. Vecinos y amigos expresaron sus condolencias, compartiendo su dolor e incredulidad. Muchos describieron a James, cariñosamente conocido como Bo, como un buen amigo y un hombre de familia. Fue graduado de la escuela secundaria Tate y un veterano que había servido en Vietnam. En los días posteriores al accidente, foros y blogs en línea se llenaron de mensajes de simpatía y apoyo para Iris y la familia de James. Un blogger que afirmaba ser un amigo cercano de James escribió un emotivo tributo recordando su amistad y la generosidad de James. Mencionó a los hermanos de James, Charlie y Jim, y el fuerte lazo que compartían. Pero hubo rumores de sospechas. Algunas personas cuestionaron la probabilidad del accidente, sugiriendo que podría haber más en la historia. Pero los informes oficiales y los relatos de testigos oculares dejaron poco espacio para la duda. Fue un accidente, una serie de desafortunados eventos que llevaron a la pérdida de un querido miembro de la comunidad. El perro que había causado involuntariamente el accidente permaneció con Iris. El boxer bulldog no fue culpado por sus acciones, ya que actuó por emoción y curiosidad. Era octubre de 2002 en São João de Meriti, un bullicioso suburbio de Río de Janeiro, Brasil. Rayane Moreira Telles, una estudiante de enfermería de 23 años, acababa de comenzar a trabajar en una clínica local. Con solo 3 días de experiencia, aún estaba aprendiendo el oficio. Ese día, Palmerina Pires Ribeiro, de 80 años, era paciente en la clínica. Su familia había celebrado recientemente su 80º cumpleaños. Necesitaba atención médica. Rayane era responsable de administrar una alimentación intravenosa a la señora Ribeiro. Pero la alimentación intravenosa y una mezcla de café con leche estaban colocadas una junto a la otra. En un momento de confusión, Rayane inyectó por error la mezcla de café con leche en las venas de la señora Ribeiro, en lugar de la alimentación intravenosa. Explicó más tarde en Fantástico de la TV Globo brasileña que la alimentación intravenosa y la mezcla de café estaban juntas y que cualquiera podría haber cometido el mismo error. Admitió que conocía los riesgos de administrar una alimentación intravenosa, pero insistió en que no había sido entrenada adecuadamente para el procedimiento. Dijo, cualquiera puede confundirse. Inyecté el café y lo puse en el lugar equivocado. El error tuvo graves consecuencias. La mezcla de café con leche fue directamente al corazón y pulmones de la señora Ribeiro.
Los médicos explicaron que se habría sentido como si se estuviera asfixiando. El doctor Armando Carreir, un especialista en nutrición del Hospital Antonio Pedro de la Universidad Federal Fluminense, dijo que el líquido habría causado que los pulmones se llenaran, llevando a una muerte lenta y dolorosa. La hija de la señora Ribeiro, Loreni Ribeiro, fue testigo del incidente. Recordó: vi que mi madre estaba agitada, abrió la boca, y esta joven puso café con leche en las venas de mi madre, medio vaso. La señora Ribeiro murió unas horas después de la inyección. Esto llevó a que Rexane Moreira Telles fuera acusada de homicidio involuntario. Otros 2 enfermeros y otro estudiante en la clínica también fueron procesados por sus roles en el incidente. La defensa de Rexane fue que no había sido entrenada adecuadamente y que fue un error comprensible. Pero el caso muestra la importancia crítica del entrenamiento y supervisión adecuados en entornos médicos. Los errores de medicación son comunes en los hospitales, pero este caso fue particularmente grave debido al resultado fatal. La clínica y su personal enfrentaron un fuerte escrutinio tras el incidente. La trágica muerte de Palmerina Pires Ribeiro muestra las responsabilidades que acompañan a la atención médica y las devastadoras consecuencias de los errores. Era un día normal a principios de febrero de 2011 en Bradford, Inglaterra. Brian Depledge, un padre de 2 hijos de 38 años, estaba realizando sus tareas habituales del hogar. Brian vivía en paz, y su rutina a menudo implicaba cuidar su hogar y a sus hijos. Ese día estaba colgando ropa mojada en un tendedero, una tarea sencilla y cotidiana que muchos realizamos sin pensarlo. Pero para Brian, esta actividad normal se convirtió en un trágico y fatal accidente. Era conocido por su familia y amigos como una persona amorosa y tranquila. Tenía 2 hijos, Shawnee de 18 años y Ryan de 11. Brian esperaba con ansias la boda de Shawnee en abril, donde debía entregarla en el altar. También estaba profundamente conectado con Ryan, quien padecía hidrocefalia, una condición que afecta el cerebro. A pesar de los desafíos, estaba dedicado a sus hijos y trabajaba duro para proveerles. Ese día estaba solo en su sala. Acababa de colocar ropa mojada en el tendedero o perchero de ropa. Era de plástico, algo común en muchos hogares. Mientras acomodaba la ropa, tropezó con un pequeño taburete. Esto provocó que cayera hacia atrás en el perchero. La caída de Brian hizo que su cuello quedara atrapado entre las barras del perchero. La reacción inmediata de Brian fue liberarse, pero esto solo empeoró las cosas. Mientras luchaba, las barras se apretaron alrededor de su cuello y pecho, creando lo que los expertos describieron como un efecto de cuna de gato. El inspector detective Mark Long, quien investigó el incidente, explicó que los intentos de Brian por liberarse apretaron más el agarre del perchero. Al presionar las barras hacia abajo, se cerró como un fuelle, agravando la situación. La ropa mojada en el tendedero añadió peso y presión extra en el cuello de Brian, empeorando la compresión y dificultando aún más su respiración. El doctor Philip Batman, el patólogo consultor que realizó la autopsia, describió los efectos del incidente como similares a un ahorcamiento. Los pulmones de Brian estaban congestionados con exceso de líquido, una condición consistente con la asfixia. Se encontraron profundas marcas en el lado derecho de su pecho y cuello, indicando dónde las barras habían presionado su cuerpo. También se encontró sangre en el rostro de Brian, lo que sugiere que luchó para liberarse. El forense, el profesor Paul Marks, registró un veredicto de muerte accidental. Señaló que en su carrera nunca había encontrado un caso como este. La muerte de Brian fue causada por un conjunto de circunstancias extraordinariamente raras. El profesor Marks observó que una muerte así probablemente era más rara que ser alcanzado por un rayo o golpeado por un meteorito. Su hija Shawnee quedó devastada por la pérdida de su padre. Lo describió como una persona encantadora y tranquila que siempre estaba ahí para su familia. Tenía un vínculo especial con su padre, a menudo bromeando con él sobre su próxima boda. Recordó cómo bromeaban que él la patearía por el pasillo para deshacerse de ella. El día de su boda, Shawnee pensó en su padre y sintió su presencia con ella, aunque él no estuviera físicamente allí para entregarla en el altar. Su hijo Ryan tuvo dificultades para entender la repentina muerte de su padre. Su abuela June Evans explicó que Ryan seguía preguntando cuándo podría volver a ver a su papá. Ella trató de consolarlo diciéndole que su padre siempre estaría con él en su corazón. El dolor de la familia se vio agravado por la extraña e inesperada naturaleza de la muerte de Brian.
Los accidentes domésticos son comunes, pero lo que le ocurrió a Brian DePledge fue excepcionalmente raro. Según la Real Sociedad para la Prevención de Accidentes, la mayoría de los accidentes domésticos implican caídas, quemaduras, cortes y envenenamientos. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Brian subrayan la imprevisibilidad de los accidentes y la importancia de ser cautelosos, incluso durante actividades rutinarias. Cuando Brian cayó en el perchero, su instinto inmediato fue escapar. Esta lucha instintiva solo empeoró la situación, llevando a un círculo vicioso donde cuanto más luchaba, más se apretaban las barras. Este trágico escenario sugiere la necesidad de mantener la calma y pensar estratégicamente en emergencias, aunque mantener esa compostura puede ser increíblemente difícil en un estado de pánico. Era el 21 de diciembre de 2013 en McLeod, Oklahoma. Denver Lee St. Clair, de 58 años, fue encontrado muerto en su casa de una manera que nadie podría haber imaginado. La policía descubrió su cuerpo con la pretina de su ropa interior tirada sobre su cabeza. Este inusual y perturbador método de muerte fue identificado más tarde como un calzón chino atómico. El responsable de este acto fue su hijastro Brad Davis, de 33 años, un ex-marine. Los eventos que llevaron a este incidente son tan trágicos como desconcertantes. Brad Davis tenía una relación problemática con su padrastro Denver Lee St. Clair. La tensión entre ellos había estado creciendo durante años. Se sabía que St. Clair era abusivo y tenía un historial de violencia, especialmente hacia su esposa Trecia St. Clair, quien era la madre de Brad. En 2008, Trecia presentó una orden de protección permanente contra Denver, alegando que él la había agarrado por el cuello y la había arrojado a través de una puerta del baño. La pareja había intentado divorciarse varias veces, pero los casos a menudo se desestimaban. Este entorno agresivo, sin duda, contribuyó a la tensa relación entre Brad y su padrastro. La noche del 21 de diciembre de 2013, Brad Davis visitó la casa de su madre y su padrastro. Su madre estaba en el hospital recuperándose de una cirugía de cadera, dejando a los dos hombres solos. Pasaron la noche bebiendo, lo que solo escaló la ya tensa atmósfera. Según Davis, la pelea comenzó cuando Denver comenzó a hablar mal de Trecia. A medida que la discusión se intensificaba, Denver supuestamente intentó golpear a Brad. En respuesta, Davis contraatacó. Afirmó que su padrastro lo atacó y que él actuó en defensa propia. Durante la pelea, Davis dejó inconsciente a Denver. En un momento de ira y desesperación, Brad tiró de la pretina de la ropa interior de Denver sobre su cabeza desde atrás, creando el infame calzón chino atómico. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Denver Lee St. Clair muerto, con la pretina de su ropa interior enrollada alrededor de su cuello. El sheriff del condado de Potawatomi, Mike Booth, declaró: "Nunca había visto esto antes, pero cuando miramos a nuestra víctima por primera vez, vimos la pretina de su ropa interior alrededor de su cuello". El examen inicial reveló que Denver había muerto por asfixia y traumatismo contuso en la cabeza. Brad Davis intentó inicialmente encubrir sus acciones. Alteró la escena del crimen para que pareciera que simplemente habían tenido una pelea. Pero una investigación más profunda reveló pruebas que sugerían que la situación era mucho más grave que una simple pelea. Los mensajes de texto entre Davis y un amigo indicaban que tenía la intención de confrontar a Denver y que no tenía nada que perder. Estas pruebas, junto con los hallazgos físicos, llevaron a las autoridades a creer que la muerte de Denver no fue accidental. Brad Davis fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Durante los procedimientos legales, Davis afirmó que nunca tuvo la intención de matar a su padrastro. Describió el incidente como un trágico accidente, diciendo: "Nunca tuve la intención de matar a ese hombre. Nunca pensé que eso podría haber pasado". Expresó que estaba defendiéndose y que las cosas se habían salido de control en el calor del momento. Davis fue apodado el asesino del calzón chino atómico. Los fiscales argumentaron que había actuado con malicia y que sus acciones iban mucho más allá de la defensa propia. Presentaron los mensajes de texto y el inquietante detalle de que Davis había tomado fotos de Denver mientras yacía inconsciente en el suelo. Estas acciones pintaron un cuadro de intención de humillar. En mayo de 2015, Davis se declaró culpable de homicidio en primer grado como parte de un acuerdo para evitar un juicio. Durante la audiencia de mitigación reiteró que estaba asustado, enfurecido y que todo fue como una mala pesadilla. Admitió que había ido demasiado lejos y expresó remordimiento por sus acciones.
El 16 de julio de 2015, Brad Davis fue condenado a 30 años de prisión. El juez consideró la gravedad del crimen y las pruebas de la intención de Davis de confrontar y humillar a su padrastro. La sentencia reflejó la creencia del tribunal de que las acciones de Davis no fueron simplemente un trágico accidente, sino el resultado de años de tensión acumulada. El caso dejó un impacto duradero en la comunidad y en las familias involucradas. Denver Lee St. Clair fue recordado por su hija Carol St. Clair y su sobrina Tonya Renee Lester Dawson como un individuo único que amaba las motocicletas. Crearon una página en Facebook en su memoria, donde amigos y familiares compartieron su dolor y recuerdos. Era el 14 de abril de 2012 en Des Plaines, Illinois. Anthony Hensley, de 37 años, esposo y padre de 2 niñas, trabajaba en Bay Colony Pond. El trabajo de Anthony consistía en manejar cisnes mudos para ahuyentar a los gansos del complejo de condominios donde trabajaba. Estaba en el estanque en su kayak, realizando sus habituales controles de los cisnes. Era una rutina que había realizado innumerables veces durante los últimos 10 años. Pero esta vez algo salió mal. Anthony era conocido por su dedicación a su trabajo y a su familia. A menudo compartía su amor por los cisnes y su trabajo con sus 2 hijas pequeñas. Su esposa Amy lo recordaba como un esposo y padre devoto, siempre poniendo a su familia en primer lugar. Anthony también era un nadador hábil, un hecho que luego desconcertaría a muchos sobre los eventos de ese día. La mañana del 14 de abril, Anthony salió en su kayak, remando a través del estanque para revisar a los cisnes mudos. Estas aves son conocidas por su naturaleza agresiva y territorial. Según la demanda presentada por Amy Hensley, los demandados sabían o debían haber sabido que los cisnes mudos son territoriales con una peligrosa tendencia a atacar. Cuando Anthony se acercó a uno de los cisnes, este se volvió agresivo de repente. Los testigos luego relataron cómo el cisne se lanzó hacia Anthony, haciendo que su kayak volcara. Cayó en el agua fría, completamente vestido y con botas pesadas. El cisne no retrocedió, continuó atacando, lanzándose sobre Anthony e impidiéndole nadar hacia la orilla. Su ropa y botas, ahora empapadas, dificultaban que se mantuviera a flote. Anthony resurgió al menos una vez, luchando por nadar contra el peso de su ropa y los implacables ataques del cisne. Pero el ave agresiva continuó lanzándose sobre él, empujándolo más hacia el fondo. El testigo Daniel Gamanov, quien observó el incidente desde la ventana de su apartamento, dijo: «Probablemente pensaron que se estaba acercando demasiado a sus huevos y estaban muy asustados, así que lo atacaron». Para cuando llegaron los equipos de buceo, Anthony había estado bajo el agua durante más de 30 minutos. El estanque tenía 50 pies de profundidad en algunas áreas, lo que hacía la búsqueda aún más difícil. Anthony fue declarado muerto en el Advocate Lutheran General Hospital. La oficina del médico forense del condado de Cook concluyó que se había ahogado y dictaminó que su muerte fue un accidente. Las secuelas de la trágica muerte de Anthony dejaron a su familia devastada. Su padre, Raymond Hensley, habló con los medios, describiendo a su hijo como un maravilloso padre y esposo. «Es trágico que haya tenido que pasar sus últimos momentos así», dijo. «Será recordado como uno de los padres más maravillosos del mundo. Un muy buen padre, un muy buen esposo, no había maldad en su cuerpo». La madrastra de Anthony, Tammy Hensley, apoyó los sentimientos de Raymond. «Todos estamos muy afectados, pero no puedo dejar de pensar en sus 2 hijas», dijo. La familia luchaba por sobrellevar la pérdida, incapaz de comprender cómo pudo ocurrir un evento tan trágico. Amy Hensley, en su duelo por la pérdida de su esposo, presentó una demanda por muerte por negligencia contra el empleador de Anthony, Knox Swan & Dog LLC, y el complejo de condominios Bay Colony Drive. La demanda alegaba que los demandados no reconocieron los peligros que representaban los cisnes mudos, que pueden atacar con poderosas alas y grandes picos. Según la demanda, un cisne mudo es una de las aves voladoras más pesadas, con machos que pesan entre 24 y 26 libras. Se sabe que estas aves atacan golpeando a sus víctimas con espolones óseos en sus alas, acompañados de mordeduras con su gran pico. Doug Stotts, ecologista de conservación senior del Field Museum, explicó que los cisnes pueden parecer tranquilos y bonitos, pero son más agresivos y fuertes de lo que la gente cree. «Los cisnes están dispuestos a atacar algo mucho más grande que ellos», dijo Stotts. «Es mamá con sus crías, y mamá con sus crías siempre es feroz».
Steve Sullivan, curador senior de Ecología Urbana de la Academia de Ciencias de Chicago, y su museo Peggy Notebaert, agregó que los cisnes defenderán su territorio, especialmente para proteger a sus crías. Los cisnes están perfectamente dispuestos a atacar algo mucho más grande que ellos, explicó Sullivan. El empleador de Anthony, Knox Swan and Dog LLC, había colocado cisnes en el estanque para mantener alejados a los gansos. Este método se utiliza comúnmente en varios lugares, pero requiere una gestión cuidadosa para garantizar la seguridad de las aves y de las personas que trabajan a su alrededor. La demanda de Amy Hensley señaló que las empresas de gestión de propiedades, así como las asociaciones de propietarios y condominios, deberían haber conocido la naturaleza agresiva de los cisnes mudos y haber tomado medidas para prevenir una tragedia así. La demanda buscaba una cantidad no especificada en daños, alegando responsabilidad por las instalaciones y violaciones de la Ley de Control Animal de Illinois. Esta ley establece que el dueño de un animal que ataque a una persona en ciertas circunstancias puede ser considerado responsable por daños, pero los demandados no comentaron públicamente sobre el caso.